Buenos días compañeros y compañeras de cada parte del mundo, al día de hoy un nuevo vídeo de conciencia interior. El silencio en la sala de juntas era denso, interrumpido solo por el murmullo de la cafetera al fondo. Carlos miraba el reloj de pared. Llevaba meses sin probar una sola gota de alcohol, en el papel, sus análisis estaban limpios. Sin embargo, su actitud dentro del grupo era una tormenta perfecta. Se sentaba al fondo, cruzado de brazos, lanzando miradas de superioridad. Aunque acudía puntualmente a las sesiones, no respetaba la disciplina terapéutica ni los principios del programa de autoayuda. Carlos estaba viviendo en carne propia el 12º síntoma de la borrachera seca, el sí mismo como una forma de ingobernabilidad. Su cuerpo estaba en abstinencia, pero su mente seguía atrapada en el mismo caos que cuando bebía. Esto le impedía alcanzar la verdadera sobriedad, lo mantenía en un riesgo constante de recaída, lo metía en innumerables problemas y frenaba por completo su crecimiento emocional. En el argot beisbolístico hay una frase demoledora para definir este comportamiento: cuando un jugador ni pincha, ni cacha, ni deja batear. Es esa incómoda situación en la que una persona no solamente se niega a cooperar con una causa, sino que, por el contrario, se convierte en un estorbo, interfiere con el ritmo de los demás y sabotea activamente el objetivo común. Cuando Carlos, por ejemplo, asistía a su grupo de alcohólicos anónimos, su presencia se volvía tóxica. Generaba conductas totalmente inadecuadas, creaba conflictos innecesarios con sus compañeros, se involucraba en chismes de pasillo, intentaba entablar relaciones sentimentales con personas vulnerables del grupo, proponía negocios dudosos o pedía dinero prestado que jamás devolvería. Al actuar así, Carlos estaba desviando por completo del verdadero y único objetivo de Alcohólicos Anónimos, que es ayudar a otros a dejar la bebida. Pero el daño iba más allá, no solo se saboteaba a sí mismo, sino que se convertía en un obstáculo para la recuperación de sus propios compañeros. Esa conducta destructiva y cínica es una de las manifestaciones más claras de la borrachera seca. En pocas palabras, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Es un alcohólico cínico. Pero el comportamiento de Carlos no era exclusivo de los grupos de autoayuda, el mismo patrón de sabotaje se repetía cuando buscaba tratamiento profesional. Al igual que muchos otros adictos, Carlos trasladaba sus conductas ingobernables al consultorio del terapeuta. Comenzó a faltar a las consultas sin aviso, a inventar mentiras sofisticadas para ocultar sus verdaderas emociones, a desobedecer las indicaciones directas del psicólogo y a retrasarse sistemáticamente con el pago de los honorarios. La consecuencia inevitable de este juego de máscaras es siempre la misma: la recaída inminente y la manifestación plena del síndrome de borrachera seca. En el ámbito médico y psicológico, a la indisciplina ante las reglas del juego de un tratamiento es a lo que se conoce como adherencia terapéutica. Y las estadísticas en este punto son frías y alarmantes. De acuerdo con los registros clínicos, el enfermo adicto es el tipo de paciente que presenta la peor adherencia terapéutica en todas las especialidades de la medicina. Mientras un paciente con una enfermedad física suele aferrarse a las indicaciones para salvar su vida, el adicto lucha inconscientemente por mantener las condiciones de su propio naufragio. La adherencia terapéutica es una de las condiciones básicas e indispensables que requiere cualquier enfermo para que su tratamiento sea exitoso y alcance los objetivos que se programaron. Se entiende por ella el cumplimiento adecuado y riguroso de todas las indicaciones que integran un programa de tratamiento para cualquier tipo de enfermo. Para entenderlo mejor, pensemos en cualquier otra afección: implica tomar los medicamentos indicados a las horas señaladas y en las dosis prescritas, asistir puntualmente a las citas médicas, obedecer las recomendaciones del doctor respecto al tipo de dieta o los ejercicios sugeridos, y respetar estrictamente las prohibiciones impuestas. Cuando un paciente desarrolla una adecuada adherencia terapéutica, el éxito de su tratamiento es mucho más óptimo, la recuperación es más rápida que en los demás y las posibilidades de una recaída de su enfermedad disminuyen drásticamente. En cambio, cuando un paciente muestra indisciplina e inconstancia en su tratamiento, los resultados van a ser muy negativos, no se logra el objetivo fundamental del alivio o control de la enfermedad, surgen complicaciones que agravan el problema o simplemente se cae en un ciclo interminable de recaídas constantes. Todos estos principios universales se aplican también en el tratamiento de las adicciones, solamente que aquí nos encontramos con una característica muy particular: existen dos grandes tipos de tratamiento en este campo que se complementan mutuamente. Por un lado, el tratamiento profesional llevado a cabo en los centros de rehabilitación, clínicas de desintoxicación, hospitales psiquiátricos y consultorios médicos o psicoterapéuticos. Por el otro, las instancias de autoayuda como son los grupos de alcohólicos anónimos o los de narcóticos anónimos.
A nivel médico y profesional, las principales conductas que se deben vigilar estrechamente en el paciente son la asistencia a sus citas sin fallar, la puntualidad en las mismas, la cooperación participativa del paciente en la psicoterapia, la honestidad absoluta en lo que se dice, la no manipulación, el cumplir con las tareas que el terapeuta indica entre sesión y sesión, y el cumplir con las reglas del juego impuestas por el profesional en lo que se refiere a puntualidad, asistencia, pago de honorarios y cancelación oportuna de citas. En la psicoterapia de grupo profesional, además de las características ya referidas, se incluye el respeto a las reglas establecidas para el desarrollo de las sesiones grupales. Por lo que se refiere a los grupos de autoayuda, existen unas reglas y una filosofía del programa que deben ser respetadas al pie de la letra. Esas reglas están contenidas en las llamadas 12 tradiciones, cuyo objetivo fundamental es regular y proteger tanto a los miembros del grupo como al movimiento de Alcohólicos Anónimos en su conjunto. Por otro lado, cada grupo aislado tiene sus propias reglas internas para garantizar la armonía. Al final de la sesión, Carlos escuchó una reflexión que lo dejó helado y que explicaba perfectamente su constante autosabotaje. Como se dijo inicialmente, algunas estadísticas que se han elaborado han mostrado que los niveles de adherencia terapéutica más baja la tienen los enfermos adictos. El adicto es, por naturaleza, un individuo de carrera corta. Habitualmente no termina lo que empieza, es inconstante, se entusiasma mucho por algo en un principio y al poco tiempo se aburre, se cansa y lo deja. No le gusta que le impongan reglas y no está habituado a disciplinarse. La adherencia terapéutica exige, precisamente, todo lo contrario, constancia, sumisión a las reglas y orden. Por eso al alcohólico en recuperación le cuesta tanto trabajo aplicarlo en su vida diaria. Al final, se topó con la verdad más cruda de su condición: el adicto es el único caso de un enfermo que no solamente no acepta su tratamiento para controlar la enfermedad, sino que, en un acto de profunda ingobernabilidad, realiza esfuerzos inauditos por seguirla padeciendo. El día que Julián firmó su promesa de abstinencia y aceptó someterse a un tratamiento para dejar de consumir, su familia respiró aliviada por primera vez en años. Él también lo hizo, pero por las razones equivocadas. Como ocurre con tantos otros alcohólicos y adictos a las drogas, Julián cruzó la puerta de la recuperación creyendo que el único enemigo a vencer era la sustancia. Se conformó estrictamente con la abstinencia física, pero cerró con candado las puertas de su mente ante cualquier otro cambio que resultara necesario para sanar sus áreas neuróticas. A partir de ese momento, su actitud ante el tratamiento se caracterizó por una fortaleza infranqueable de resistencias y reticencias. Comenzó a comportarse de una forma completamente anárquica e ingobernable, negándose a respetar las reglas del juego de la terapia y cayendo en conductas inadecuadas e indeseables que lo único que hacían era poner en serio peligro su propia recuperación. Estas actitudes negativas y estos comportamientos desadaptativos de los miembros dentro de Alcohólicos Anónimos o de otros grupos de autoayuda no son casualidades, son el síntoma inequívoco de la resistencia al cambio, la radiografía más pura de la borrachera seca. El adicto deja de beber o de consumir drogas, pero se empeña en seguir manteniendo exactamente las mismas conductas neuróticas que presentaba durante la etapa de actividad de la enfermedad. Muchos alcohólicos, de hecho, no llegan al grupo por convicción propia, sino presionados, ya sea por su familia que amenaza con abandonarlos, por su trabajo bajo advertencia de despido, o por otras autoridades civiles que les imponen la asistencia. Llegan sin mucho convencimiento, pero, como no desean perder a su familia, quedarse sin empleo o terminar encarcelados, aceptan a regañadientes la condición de no seguir consumiendo alcohol o drogas. El problema radica en que no tienen la más mínima conciencia de la necesidad de un crecimiento emocional. Estos adictos son los que, al poco tiempo, esperan un premio por el simple hecho de mantenerse limpios, exigen que su esposa los perdone de inmediato y vuelva con ellos, que les restituyan su trabajo con honores, o que su entorno les reconozca con admiración y agradecimiento el hecho de haber dejado de beber. Cuando la sustancia ya no está para anestesiar el ego, las tendencias neuróticas buscan nuevos canales de escape dentro del propio grupo de autoayuda. Muchos adictos encuentran en las sesiones una forma perfecta para explotar sus carencias. Unos, por ejemplo, son exhibicionistas por naturaleza y se apoderan de la tribuna a la menor provocación. Otros albergan una necesidad neurótica de poder y prestigio, y se sirven del grupo para alimentar su ego dañado. Al poco tiempo, se vuelven controladores del grupo y de sus compañeros, cayendo en situaciones nocivas como sembrar chismes, hablar mal de otros miembros o hacer una política barata con los compañeros, todo con la única y mezquina finalidad de seguir teniendo influencia y poder controlar el grupo. Pero el terreno más pantanoso se juega en el plano sexual y sentimental.
Es aquí donde aparece la sombra del llamado paso 13, la conducta de involucrarse sentimental o sexualmente con compañeros del grupo, generalmente del sexo opuesto. Al hacerlo, se genera una serie de problemas internos que casi siempre terminan mal, uno de los dos, y a veces las dos personas involucradas, terminan alejándose por completo del grupo debido a los conflictos que surgen entre ellos o por ser víctimas de las habladurías y murmuraciones de los demás compañeros en torno a su romance. La mayor parte de las personas que caen en la práctica del paso 13 son ingobernables sentimentales, ingobernables sexuales, o ambas cosas a la vez, utilizan la estructura del grupo como un recurso para practicar y dar rienda suelta a estas tendencias neuróticas. La mayoría de las ocasiones, este tipo de enganches afectivos tienden a ser profundamente enfermos. Se trata de una relación patológica que en muy poco tiempo empieza a manifestar conflictos internos, donde aparecen fenómenos destructivos como la celotipia, el engaño, la decepción y el resentimiento. Por lo general, esto suele tener un mal final y, en no pocos casos, el desenlace es el abandono definitivo del grupo o una recaída directa en el consumo. Lamentablemente, existen muchos borrachos secos que tienden a presentar reiteradamente esta conducta del paso 13 en cada grupo al que llegan. Estos casos revisten una patología mucho mayor, pues seguramente están cambiando su adicción al alcohol o a las drogas por otra adicción igualmente destructiva, al sexo o a las relaciones sentimentales conflictivas. Este tipo de casos específicos ya no se soluciona solo con la guía del grupo, necesita urgentemente atención profesional por parte de un psicólogo o un psiquiatra. La ingobernabilidad y la falta de límites éticos pueden manifestarse incluso en quienes deberían poner el ejemplo. Hay casos en que algún padrino o alguna persona del grupo que goza de cierto ascendente o liderazgo sobre los demás, aprovecha esta condición de poder para manipular sentimentalmente o seducir sexualmente a alguna compañera recién llegada o vulnerable. Esta situación es moralmente muy grave, se está faltando por completo a la ética y se están contraviniendo seriamente los principios fundamentales del programa. Lejos de ayudar a alguien que se encuentra sufriendo y buscando un refugio para salvar su vida, se le está creando otro problema mayor que bien pudiera quitarle para siempre la oportunidad de su recuperación. Es el equivalente absoluto a dejar la iglesia en manos de Lutero. Pero este comportamiento no es exclusivo de los hombres. También existen muchos miembros femeninos en los grupos de alcohólicos anónimos que, arrastradas por su misma ingobernabilidad sentimental, quieren satisfacer su necesidad neurótica de afecto involucrándose sistemáticamente con algunos de sus compañeros. Este es un síntoma de borrachera seca no resuelto que suele transformarse en una conducta inadecuada dentro del grupo, dando lugar a estos problemáticos y dañinos enredos románticos. Por otra parte, están aquellos que ven al grupo no como una comunidad espiritual, sino como un medio para solucionar sus problemas económicos. Algunos se dedican abiertamente a hacer negocios con sus compañeros de grupo, otros llevan su propia mercancía a las reuniones, vendiendo cosas como joyas o relojes en los recesos. Algunos más se especializan en pedir dinero prestado a otros miembros del grupo y nunca pagan, y finalmente están los que acuden con el único propósito de conseguir trabajo. Este tipo de actividades comerciales no solo distraen a la persona de los verdaderos objetivos del programa, sino que frecuentemente provocan conflictos, resentimientos o pleitos económicos entre los compañeros. Estas transacciones comerciales fallidas dan lugar a que muchos dejen de ir al grupo por vergüenza o orgullo, y a que otros se queden con una pésima impresión de lo que verdaderamente es un grupo de alcohólicos anónimos. Finalmente, la ingobernabilidad se apodera de la tribuna y del comportamiento dentro de la sala. El mal uso de la tribuna ocurre cuando, en lugar de utilizarla para compartir el historial honesto o para hacer una catarsis liberadora, se emplea como un arma para agredir, humillar o descalificar a otros compañeros. Asimismo, los miembros exhibicionistas se apoderan de ella cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo, abusando descaradamente del tiempo de exposición e impidiendo que otros compañeros hagan uso de la palabra. Algunos de estos oradores son particularmente agresivos e irrespetuosos por el tipo de lenguaje que emplean, abundando en palabras altisonantes o en expresiones vulgares que terminan por intimidar u ofender a muchos de los miembros que se encuentran sentados escuchando. En el extremo opuesto de esta agresividad se encuentra otra conducta inadecuada, el miembro del grupo totalmente pasivo. Es aquel individuo que solo se dedica a beber café y a permanecer sentado en su asiento distrayendo a otros compañeros con bromas, chistes o comentarios impertinentes justo cuando alguien está exponiendo su dolor en la tribuna. Este tipo de personas asiste al grupo únicamente como una forma de diversión, entretenimiento o socialización, utilizándolo también como una cómoda vía de evasión para escapar de sus responsabilidades familiares. Son los clásicos miembros que se caracterizan por llegar tarde a la sesión formal,
pero que muestran una energía inagotable para quedarse hasta altas horas de la noche en la llamada terapia de café. Al terminar la sesión, la realidad quedaba expuesta con total claridad. La sobriedad real jamás se ha medido en los días que el cuerpo pasa sin consumir, sino en la capacidad del adicto para rendir su ego, respetar el espacio que lo salvó y dejar de sabotear su propia oportunidad de vivir. La puerta del grupo de ayuda se abrió de golpe, interrumpiendo el murmullo de la sala. Alguien cruzaba el umbral por primera vez en su vida. Era un ser humano tembloroso, desorientado, con la mirada clavada en el suelo y arrastrando el peso muerto de una crisis existencial profunda y una vulnerabilidad emocional extrema. El espíritu original del programa es inequívoco, hermoso en su concepción: extender la mano y apoyar incondicionalmente al que llega por primera vez, recibirlo con mucha comprensión, con un amor sincero y ayudarle a comprender lo que le está pasando. Desgraciadamente, la realidad dentro de las salas a veces se tiñe de una sombra muy distinta. Hay alcohólicos que, a pesar de estar supuestamente en recuperación, arrastran una prepotencia ciega, una tendencia a la discriminación y una inclinación a dar malos tratos a las personas que apenas van llegando. Estas actitudes negativas constituyen otras de las tantas manifestaciones de la borrachera seca. En lugar de apegarse a los principios de amor y servicio, algunos miembros antiguos tratan al recién llegado con una total desconsideración. Lo ignoran en las reuniones, lo discriminan por su aspecto o su historia, o lo agreden directamente con comentarios hirientes. A veces, el sabotaje es más retorcido: pretenden apoderarse por completo de su vida, tomando de manera autoritaria el control de todas y cada una de las decisiones importantes que el nuevo deba tomar en su día a día. Estas conductas dictatoriales no son más que las manifestaciones de una borrachera seca arraigada en alcohólicos que jamás han resuelto ciertas necesidades neuróticas de su propio ego. Se valen de ese trato desconsiderado e impositivo hacia el nuevo para lograr sentirse importantes. Necesitan esa vieja sensación de poder, tan propia del ego enfermo, que provoca la posición de sentirse superior ante una persona que está atravesando el momento más frágil de su existencia. A la par de estos maltratos, en los rincones del grupo suele gestarse otra grave indisciplina: el no respetar el anonimato de los compañeros. El anonimato apareció originalmente en la historia del movimiento para cumplir una función vital: proteger a la persona en recuperación de la incomprensión generalizada y de los crueles prejuicios que la sociedad de aquella época tenía en cuanto al alcoholismo, durante los primeros años de Alcohólicos Anónimos. Actualmente, el panorama ha cambiado. Ya existe una aceptación prácticamente universal del alcoholismo catalogado como una enfermedad y los grupos de alcohólicos anónimos gozan de un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Por lo tanto, hoy en día el anonimato ya no es para esconderse de la sociedad, es más bien para proteger al otro. Su fin actual es resguardar con celo la intimidad y la confidencialidad absoluta de todo lo que un ser humano expone con el corazón abierto en la tribuna, garantizando que esas palabras jamás salgan de los límites geográficos del grupo. Desgraciadamente, la ingobernabilidad de la borrachera seca empuja a algunos miembros a convertirse en difusores del dolor ajeno. Andan comentando fuera de las sesiones, murmurando en los pasillos, criticando duramente o chismeando descaradamente respecto a las confidencias íntimas que sus compañeros expusieron con plena confianza en la tribuna. Lo más grave ocurre cuando algunos se aprovechan de esa información tan privada y delicada para valerse de ella en beneficio propio. Utilizan los secretos del compañero para obtener favores de diferentes tipos, desde ventajas económicas o la búsqueda de trabajo a través del chantaje implícito, hasta relaciones de influencia, seducción sentimental o acercamientos sexuales ventajosos. El lugar que debía ser un refugio de salvación se transforma, por culpa del ego, en un tablero de manipulación. Cuando movemos la mirada de los grupos de autoayuda hacia el terreno del tratamiento médico y psicológico profesional, la borrachera seca adopta una máscara de fría resistencia. Encontramos a muchos pacientes que no van totalmente convencidos al tratamiento debido a que en su interior no existe una aceptación total de su problema de adicción. Asisten únicamente porque se sienten acorralados y presionados por su esposa, por sus padres, por su jefe en el trabajo o por la sociedad misma que les exige que se sometan a una rehabilitación. Estos pacientes cometen un error de origen: no van a la terapia en función de sí mismos, de su propia salud o de su deseo de vivir, van en función de aquellos que los están presionando para que se traten. El resultado de esta falta de convicción es siempre el mismo: una nula o muy escasa cooperación con el terapeuta. Durante las entrevistas clínicas, se niegan a decir la verdad. Le mienten descaradamente al psicólogo o al médico respecto a si han dejado de consumir o no, ocultando las recaídas.
Utilizan toda su energía para evadir sistemáticamente el tema central del alcoholismo o la adicción y, en lugar de afrontar su realidad, desvían las sesiones queriendo hablar únicamente de otras molestias superficiales, como el insomnio que no los deja dormir o el nerviosismo que sienten en el día. Hay otros, incluso, que llevan la deliberada intención de burlarse de su terapeuta, compitiendo de forma infantil para demostrarle a los demás que nadie en el mundo podrá contra ellos ni logrará cambiarlos. ¿Cuántos alcohólicos o adictos a las drogas engañan constantemente al médico o al psicólogo diciéndole que no han bebido o que no han consumido drogas, siendo que esto es totalmente falso? Salen del consultorio con una sonrisa cínica, sumamente contentos y orgullosos, pensando que porque el terapeuta se creyó su mentira, ellos han ganado la batalla. Actúan como si asistir a la psicoterapia fuera una guerra de trincheras para ver quién gana y quién pierde, creyendo erróneamente que si el terapeuta no descubre el engaño, el profesional es el derrotado. Lamentablemente, en esta absurda puesta en escena, el único que pierde la vida y la oportunidad de sanar es el propio alcohólico. Él seguirá arrastrando la presión insoportable de su enfermedad oculta hasta que le ocurran cosas muchísimo más terribles en la vida. En este fraude, los familiares del adicto lo único que perderán de forma definitiva es su dinero, y el terapeuta, lo único que perderá es su tiempo. Otra manera muy común en que el adicto se autosabotea en el tratamiento profesional, actuando como una clara manifestación de su resistencia al cambio, consiste en faltar deliberadamente a las citas o cancelar sistemáticamente las consultas bajo cualquier pretexto inventado. También se niegan en redondo a obedecer las indicaciones precisas del médico en cuanto a las dosis exactas del medicamento prescrito o ignoran las recomendaciones sobre las actividades cotidianas que se les sugieren para estructurar su nueva vida. A muchos alcohólicos en esta etapa solo les interesa una cosa del médico, la prescripción de algún tranquilizante o fármaco que les altere el sistema nervioso. No respetan en absoluto la dosis que el médico indica, casi siempre la aumentan por su cuenta de forma irresponsable, utilizándola como una vía ilegal para sustituir los efectos del alcohol, cambiando simplemente una sustancia por otra. Dentro del consultorio, la conducta inadecuada también puede vestirse de silencio. Aparecen esos pacientes que casi no hablan durante la hora de sesión o que se limitan de manera obstinada a contestar las preguntas del profesional utilizando únicamente monosílabos apagados, sí, no, muy bien, nada, no sé, quién sabe, etc. Este tipo de actitudes apáticas y mudas son sumamente típicas de los adictos a las drogas o de los adultos jóvenes que ni han aceptado conscientemente la realidad de su enfermedad, ni albergan en lo más profundo de su ser los deseos genuinos de un cambio. En el lado opuesto de los silenciosos se encuentran los pacientes argumentadores. Son aquellos que van a la consulta con una actitud de desafío intelectual, listos para competir cara a cara con el terapeuta a ver quién de los dos sabe más de psicología o de adicciones. Este perfil de paciente, si bien es verdad que acepta externamente su enfermedad y está de acuerdo con mantener la abstinencia del alcohol y de las drogas, está utilizando la intelectualización como un escudo. Se está resistiendo con todas sus fuerzas a realizar cambios más profundos en sus actitudes internas, en su conducta diaria y en la forma de llevar sus relaciones interpersonales. Finalmente, encontramos la agresión y la seducción como los mecanismos de sabotaje definitivos dentro de la psicoterapia. Algunos pacientes eligen la agresión sistemática hacia el terapeuta, insultándolo o menospreciando su trabajo con la única intención de provocarlo, buscando que el profesional se enoje, los agreda de vuelta o los dé de baja definitivamente de la consulta. Una vez que consiguen que el terapeuta los expulse, salen corriendo a buscar a los demás para justificarse, adoptando con maestría el rol de víctimas indefensas del terapeuta. Otros, por el contrario, asumen dificultades de seducción mucho más complejas y peligrosas. Utilizan el dinero, sus relaciones de influencia, su posición de poder, el romance o abiertamente el sexo para intentar derribar la distancia profesional. Buscan aliarse primero con el terapeuta, romper su objetividad, para poder controlarlo después. Al lograrlo, invalidan por completo todos los objetivos científicos del tratamiento. Y la triste realidad es que, lamentablemente, hay muchos terapeutas que carecen de la estructura ética o personal y terminan cayendo de lleno en este juego destructivo. Con la disección de estas complejas trampas del ego, hemos llegado al final del 12º y último síntoma de la borrachera seca, esa frontera invisible que determina si un ser humano está construyendo una sobriedad auténtica o si solo está deteniendo el tiempo con el estómago vacío de alcohol pero la mente llena de ingobernabilidad. Esperamos de todo corazón que este análisis profundo haya sido de gran ayuda y utilidad para tu vida y para tu proceso de recuperación. Te invitamos de la manera más atenta a que dejes tu like,
comentes tus reflexiones aquí abajo y compartas este vídeo con todos tus compañeros de grupo o con aquellas personas que consideres que lo necesitan. Nos despedimos con el deseo de que la disciplina y la honestidad guíen tus pasos. Felices 24 horas.